Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Justicia, Misericordia y Fe. La tendencia de los seres humanos y también la de muchos cristianos llamados legalistas es a juzgar y a condenar a las personas. En Mateo capítulo 23, versículo 23, vemos cómo Jesús trataba a los legalistas y los hipócritas de la época, que eran los escribas y los fariseos. Les dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, aplicaban la ley de Dios, pero ignoraban su soberanía, su amor y su misericordia, y hoy lamentablemente ocurre lo mismo. Jesús dice que qué sufrimiento les espera a las personas legalistas y religiosas que quizás se consideran maestros de la palabra de Dios, pero que actúan con hipocresía. Se preocupan quizá de ofrendar y de dar el diezmo, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la palabra de Dios, que es la misericordia, la justicia y la fe. Es cierto que se debe diezmar y ofrendar, pero sin descuidar las cosas más importantes y la esencia del amor de Dios, la justicia, la misericordia y la fe. También es cierto que la Biblia enseña, y lo leemos en Romanos capítulo 10, verso 13, donde dice: «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Aquí surgen ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo pueden invocar el nombre del Señor si no han oído hablar de Él? ¿Cómo le invocarán si no le conocen? ¿Qué pasará con las personas que mueren y no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios? ¿Qué pasará con esas tribus en África, con los pueblos indígenas que practican ritos según sus creencias y que les han sido enseñadas por sus antepasados y por tanto ignoran la palabra de Dios? Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, da una explicación muy clara y contesta toda esta batería de preguntas. Dice así: «Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos». Pablo está diciendo que aún los incrédulos, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios y que ignoran por tanto la palabra de Dios, de alguna manera demuestran que la conocen cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Esto significa que la palabra de Dios fue escrita por el mismo Dios en el corazón de todo ser humano, y lo demuestran muchas personas siendo justas, honradas y actuando con ética y moral, porque su propia conciencia, o sea, la voz de Dios que ha sido impresa en el corazón de todas las personas, y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Este es el mensaje, hermanos, que debemos proclamar. Se acerca el día en que Dios va a juzgar. Él es juez, nosotros no. Por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Dios juzgará a cada persona según lo que haya hecho. Dios dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y esa vida eterna que Dios ofrece. Pero derramará su ira y su enojo, en otras palabras, les hará justicia a aquellos que vivan para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos aquellos que se llamen supuestamente cristianos, pero sigan haciendo lo malo, y también para los incrédulos. Pero habrá también justicia y recibirán gloria, honra y paz de parte de Dios todos los que hacen lo bueno, primero los creyentes y también después los incrédulos. Dios no muestra favoritismo por nadie, para Él somos todos iguales y tenemos el mismo valor, puesto que se pagó el mismo precio, la sangre de Cristo. Los incrédulos serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios.
y los supuestos cristianos, quien sí la tiene, serán juzgados por esa misma palabra, porque no la obedecen. El simple acto de escuchar la palabra de Dios no nos hace justos ante Dios, no nos salva. Es obedecer su palabra lo que nos hace justos, lo que nos justifica ante sus ojos. Recuerda, y te dejo con esto, no debemos juzgar y mucho menos condenar a nadie. No debemos ser legalistas ni hipócritas y dejar que Dios, que es un juez justo, aplique su justicia con amor y con misericordia. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.